Este video se lo dedico al gran maestro Brian Wilson. Me pongo de pie. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Espero que se encuentren bien, que estén teniendo un gran fin de semana, como así yo lo tuve. Hoy les quería hacer un video especial. No tenía un tema específico sobre qué tratar y dije, qué mejor que traer de vuelta un poco esto que nos gusta y es el tema musical, ¿no? Y hoy quiero hablarles de un disco que no solamente revolucionó lo que comprendemos hoy como la historia de la música, sino también de un disco que para mí en mi vida me transformó para siempre, ¿no? Entonces, yo quiero hablarles hoy de uno de los discos que la revista Rolling Stone siempre coloca como de los mejores de la historia. Mal no creo ocupa el segundo lugar. Entonces, quería hablarles de lo que fue mi experiencia y un poco de la data que tengo yo sobre lo que fue este disco, ¿no? Porque Pet Sounds, muchachos, para quienes no conozcan del todo, porque yo sé que Pet Sounds ha estado presente en tu vida aunque no te has dado cuenta. Como por ejemplo, en la película Como si fuera la primera vez, Wouldn't It Be Nice es un tema que suena y es parte del soundtrack de la película. Entonces, aunque no te hayas dado cuenta, Pet Sounds ha estado en tu vida. Ahora, que no hayas escuchado el disco por completo, es probable, ¿no? Entonces, pero aquí quiero hablarte un poco de lo que significa para la historia de la música, por qué Paul McCartney lo considera su disco favorito, Bob Dylan también lo considera entre los mejores de la historia de la música, y así sucesivamente. Podría hablar de un sinfín de artistas que lo han considerado así. Inclusive hay un video que fue creado por la BBC donde le hacen un homenaje a Brian Wilson en vida, ojo, porque hay muchos que hicieron homenaje ya cuando Brian Wilson, el maestro, nos dejó este año, que fue muy doloroso. Y sobre todo por lo lejano que se siente que hoy aparezca un Pet Sounds. O sea, imagínense, muchachos, se siente muy, muy lejano. Pero sí, la BBC le hizo un homenaje en vida con muchos artistas como Stevie Wonder, apareció también Charlie Puth y otros más que ya ahorita no me voy a acordar del todo bien. Pero sí han habido muchos artistas que se han declarado fanáticos de Brian Wilson y eso me parece algo súper lindo, súper adorable. Y ahora voy a hablar un poco de Pet Sounds, ¿no? Que es un disco que salió en 1966, muchachos, y que cada vez que lo escucho me parece como... Es algo atemporal completamente, ¿no? Brian Wilson entendió todo cuando hizo este disco y yo creo que la búsqueda genuina por dejar una trascendencia en la música así lo fue. Aunque en su momento, en ese lejano año de 1966, no tuvo la recepción que tal vez él esperaba, el tiempo le dio la razón. Y qué doloroso debe ser para un artista, muchachos. Imagínense hacer tu obra maestra, que en ese momento no se reconozca nada, que tu padre además considere que fue un gran fracaso y que después, años ya cuando estás en la vejez o ya en una alta edad, recién se considere que es una obra maestra y que no sé si habrá alguien que haga algo similar, ¿no? Entonces... Para quienes conocen a los Beach Boys, yo sé que los conocen por temas como I Get Around, Surfing USA, Surfing Safari, Surfer Girl. Entonces, sé muy bien que siempre han estado alineados en este concepto playero, por lo que eran populares, sus canciones siempre hablaron sobre estar con amigos, sobre pasarla bien, no tenían realmente un mensaje muy trascendental. Pero eso era lo que los identificaba, ¿no? Finalmente eran chicos que nacieron cerca de la playa, que siempre estaban cerca de esas costumbres fiesteras y que por eso siempre fueron muy sonados en la radio y todo eso, ¿no? El tema es que a Brian Wilson le llega este disco Rubber Soul de unos tipos más o menos conocidos que son los Beatles, ¿no? O sea, imagínate, los Beatles llegaron, hicieron Rubber Soul, que también es uno de los discos que más me gusta y probablemente es mi favorito de los Beatles. Y Brian Wilson dice, ¿cómo puede haber algo tan increíble y tan maravilloso como esto, ¿no? Entonces, él decide, a partir de que nace Rubber Soul, construir un disco en el que prácticamente sus hermanos, sus amigos no tuvieron mucha incidencia porque él finalmente lo trabaja solo, dentro de lo que para él yo creo que fue también un tema que lo afectó emocionalmente por luego su devenir en las drogas, pero claramente el disco era algo asombroso y él simplemente cuando terminó esta obra maestra, lo juntó y le dijo hay que hacerlo. Y ellos no entendían muy bien porque nunca habían cantado algo así.
y creían realmente que esto era una mala decisión. Su padre no lo apoyó, claramente. Los invito a los que no conocen mucho sobre este disco y les interesa mucho más. Yo les recomiendo dos cosas que son espectaculares, porque este disco lo he apreciado mucho más en el tiempo. Inclusive les voy a dejar una historia sobre mi experiencia personal con este disco. Pero hay dos cosas que son increíbles, que están, por ejemplo, una está en Disney Plus, que hace poco le hicieron un documental en febrero, enero, a los Beach Boys, que es muy bueno, es muy completo. Y es más, está comentado por la banda, entonces se los recomiendo un montón. Tiene un montón de datos de cómo empezaron en el garaje, a armar las canciones, cómo Brian Wilson tuvo la influencia de Rubber Soul y cómo todo eso luego vino, por ejemplo, en El Sargento Pimienta. Todo eso está ahí. Y después hay otra película que también me gustó un montón, que es con Paul Dano, que hicieron Love y Mercy, que es un poco la historia detrás de Pet Sounds, la historia de Brian Wilson como solista, por así decirlo, o sea, cómo él tenía sus procesos creativos sobre la música y también un poco abarca Smiley Smiley, pero hasta ahí. Entonces, yo creo que siempre ha habido material sobre los Beach Boys que es muy interesante, solamente que como son un poco la contraparte de los Beatles y porque tuvieron canciones así medias playeras, no se los toma tan en serio como a los Beatles, pero son una banda realmente trascendental y fundamental para la historia de la música, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, yo tuve que escuchar Pet Sounds cuando tenía 15 años. Y cuando digo tuve que, fue porque realmente yo no llegué a ese disco. Yo tengo que ser completamente honesto. Yo siempre he sido alguien que me interesa descubrir cosas, tengo una curiosidad innata, pero fueron mis amigos del colegio quienes trajeron Pet Sounds a mí y pues simplemente cuando llegó y en ese lejano 2014 yo me senté y abrí el Spotify que ya existía, pero claramente no era masivo, todavía descargábamos la música en MP3, en Ares, con YouTube, no sé. Y en ese momento fue cuando yo descubrí Pet Sounds por primera vez. Y no lo escuché una vez, lo escuché dos, tres veces para tratar de entender por qué mis amigos sentían que era algo tan especial, ¿no? Y por ejemplo, una de las grandes cosas que se me quedó fue que cuando tienes 15, cuando tienes 16 años, yo creo que no hay nada más espectacular y por decir que conecte contigo emocionalmente que escuchar una canción de amor realmente profunda. Y por ejemplo, creo que el Pet Sounds tiene una de las canciones, si no es la canción más hermosa que se ha escrito a nivel romance y tan genuinamente real, que no sé si, por eso digo, no sé si hay algo más después de eso. Y God Only Knows es un tema que va a quedar para siempre. Les han hecho a esa canción un montón de reversiones. Una versión orquestada. Inclusive quiero llegar después a una cosa más adelante que todavía no les voy a hacer spoiler. Pero God Only Knows es un tema espectacular a nivel romance, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento un dato acá pequeño sobre mi experiencia. Y es que por ese entonces, cuando yo descubrí Pet Sounds, a mí me gustaba mucho una película que se llama 500 días con ella. Yo creo que más de uno ha visto esa película, es muy famosa, no solamente por los Smiths y porque todos odian a Summer y todo eso, sino porque, por ejemplo, yo quedé enamorado genuinamente de Zoe de Chanel después de ver esa película. Y me acuerdo que mi curiosidad llegó a tal porque quería ver en qué otras películas aparecía, pero una de las cosas que me pareció una señal del universo, por así decirlo, fue que descubrí que Zoe Chanel cantaba y que tenía una banda que se llama She and Him, que claramente no es una banda que haya dejado algo muy importante, pero lo loco es que ella tenía un cover de God Only Knows. ¿Pueden creerlo, muchachos? O sea, soy de Chanel, que en ese tiempo yo veía esa película que me encantaba, 500 días con ella me volvía loco, y atendía un montón de las necesidades que yo tenía como adolescente para comprender el fenómeno amor. Entonces, cuando me enteré que Soy de Chanel tenía un cover de Garo Linado, fue como, me voló la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser que dos de las cosas que más me encanten tengan una conexión? Y no solamente eso, sino para los que han visto, por ejemplo, la película Almost Famous o Casi Famosos, quienes no se acuerdan, la película inicia justamente con Zoe de Chanel, que es hermana del protagonista. Y que no solamente cuando se entera que se va a ir el protagonista de la casa, le dice, o no, ella se va de la casa y le dice al protagonista, por si acaso, debajo de la cama te estoy dejando un tesoro. Y cuando lo encuentres te hará libre, le dice, ¿no? Y entre esas cosas le deja Pet Sounds, muchachos, al protagonista, le deja Pet Sounds. Entonces yo creo que Zoe de Chanel siempre ha sido una genuina admiradora del trabajo de Brian Wilson
y que creo que en sus películas, mientras ha podido, ha tratado de incidir en que aparezca ese disco. Y yo creo que eso está súper bueno. Creo que es súper importante que estas cosas no queden ahí nomás, ¿no? Como digo, también aparece en la película como si fuera la primera vez y así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a mí particularmente me encantan de este disco y yo lo he escuchado en la versión mono, estéreo, inclusive hay un tema con la canción Hand On To Your Ego, que después no querían quedar, que quedó en una versión extendida del disco, que para mí, por ejemplo, Hand On To Your Ego me gustaba mucho más que I Know There's an Answer, que es finalmente la versión que queda en el disco. Entonces Brian Wilson siempre quiso como abarcar cosas que, bien profundas que él tenía en su mente, ¿no? Por ejemplo, la canción I Just Wasn't Made for These Times. Yo no estoy hecho para estos tiempos. Inclusive creo que ahí termina un poco también de anticiparse a lo que terminaría pasando, ¿no? Que es que el disco no tuvo la repercusión que él quería. Musicalmente se alejó mucho de ese concepto playero y abarcó mucho más unos temas más profundos, el ego, el amor, abarcó también cosas mucho más profundas que pasaban por su mente claramente, no solamente por el tema de las drogas, sino porque también él tenía una genuina intención de dejar algo trascendental. Y trajo unos instrumentos realmente increíbles. Creo que de ahí Paul McCartney también se inspira para hacer Sgt. Peppers. Tiene un montón de instrumentos locazos. Quienes puedan ver la película, ahí se puede apreciar realmente qué es la búsqueda que tenía Brian Wilson. Inclusive cómo hace You Still Believe in Me con el intro en pianito que es... ta, na, na, ra, na, 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 ra, na, na, na. Na, ra, na, na. Es locazo. O sea, es una cosa realmente increíble lo que sucede en las armonías que hacen los Beach Boys en ese disco. Es algo impresionante. Yo creo que he llorado más de una vez con ese disco y yo tengo también una historia aparte con mi papá, por ejemplo, cuando teníamos en ese entonces porque ya ahora ya no tiene mucho sentido, pero en ese entonces nosotros teníamos la afición de comprar conciertos en vivo y verlos completos juntos. Y hay uno que yo recuerdo que cuando mi papá se enteró que yo me empezaba a congeniar mucho con esta música, la ponía bastante en el auto. Mi papá tuvo dos cosas que me parecieron que se las voy a agradecer para toda la vida. La primera es que fuimos a comprar un disco de DVD de los Beach Boys en Network, que creo que tiene la versión más emocionante de God Only Knows, que me encanta, me vuelve loco. God Only Knows que también aparece, muchachos, en una de las escenas más emblemáticas de Los Años Maravillosos, cuando el chico Kevin dice una de las frases más desgarradoras: busqué a Winnie por en el museo, ¿no? Cuando terminan de pelearse y todo eso, busqué a Winnie por todas las épocas de la historia y nunca la encontré. Es como... Y suena Garen Linaus, es muy fuerte, muchachos. Yo lloré cuando vi eso. Después, tiempos, ya años después, yo vi esa escena de Kevin buscando a Winnie y fue como, y sale la canción y es espectacular. Yo creo que Garen Linaus es lo más grande que tenemos. Y tenía ese DVD en Network. Ahora yo tengo el disco en físico. Antes voy a llegar a esa historia de por qué tengo el disco en físico, que también quería compartirlas con ustedes. Pero para mí, por ejemplo, es un disco al que vuelvo cada tanto. Yo tengo que ser completamente honesto. En esa época me gustaba un montón porque encima yo estaba enamorado. Tuve quizás mi primer profundo amor en esa época y por eso es que tenía God Only Knows. El otro tema que más me encanta también del disco, que es God Only Now, que es increíble. Si ustedes escuchan en la parte final, creo que en la versión de Spotify está en mono o no sé si en estéreo, me corrigen ahí los que estén en comentarios. Me parece que es en mono. En la versión de Spotify se escucha al final los animales. Se escucha cómo ladran, se escuchan a los animales y cómo un tren se va. Es increíble, es el tema que cierra el disco y es uno de mis favoritos. Creo que los 5 temas que más me gustan son You Still Believe in Me, que es la que tiene la introducción como en pianito, por así decirlo. Después God Only Knows me encanta, me vuelve loco. I Just Wasn't Made for These Times también me parece espectacular. God Only Now, como dije, me gusta mucho, sobre todo por el gran final que tiene. Y la otra que también me gusta mucho es Hand On To Your Ego. O sea, pero la versión de Hand On To Your Ego no, I Know There's an Answer, ¿no? Entonces, es un disco que, como digo, vuelvo cada tanto porque me pasó algo que fue espectacular, que es que
Cuando yo estaba en el 2017, esto también lo comprendo, les cuento a ustedes, porque esto es como un story time de mi vida y por qué es uno de los discos que yo siempre voy a volver y lo voy a querer y lo voy a defender hasta la muerte, por no solamente lo que significa para la historia de música, sino para lo que significa para mí. Entonces yo recuerdo perfectamente que en ese entonces, cuando estaba en el 2018, 2000, sí, 2018, yo llevaba unas clases de piano. Y una vez asistí a mis clases de piano con un polo de Pet Sounds, ¿no? Porque en ese tiempo sí me parecía bastante más importante reflejar mi personalidad en la ropa. Ahora ya no me importa tanto, pero en ese entonces, cuando somos un poco más adolescentes, sí nos importa como plasmar lo que nos gusta musicalmente en la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegué a la clase de piano y empezamos a tocar en un tema que estábamos trabajando y mi profesor de música se quedó un poco raro cuando me dio calor y abrí pues mi chompa y se vio que estaba mi polo de Pet Sounds. Y él se quedó así como, oye, ¿tú de dónde conoces Pet Sounds, no? Y le digo, no, lo que pasa es que Pet Sounds me encanta, es uno de mis discos favoritos, y uno de mis amigos lo trajo al colegio y desde ese entonces no lo pude dejar de escuchar y creo que me plasmó para toda la vida, ¿no? Y él se quedó como interiorizando y me dijo, es que yo tenía un alumno antes de piano, eso me pareció espectacular y ahí les voy a contar qué es lo que sucede después, que esa es una de las historias que me toca mucho porque él después me dice, es que yo tenía un alumno al que le enseñé todo este disco en piano, dijo, y que era recontra fanático de Pet Sounds. Y a raíz de eso yo lo comprendí mucho más y entendí mucha la locura que tenía Brian Wilson en ese entonces para hacer algo realmente trascendental. Y cuando le pregunté, porque no sé por qué me dio curiosidad por preguntarle quién era, coincidimos en el nombre. El mismo chico que había llevado en ese entonces ese disco al salón de clases era exactamente su exalumno, ¿no? Y a mí me chocó bastante enterarme tiempo después. Y, y yo comprendí que era una señal del universo, porque hay algo que les voy a decir, muchachos, yo creo que todo está conectado entre todo. Tal vez no tengo las pruebas, no sé cómo explicarlo realmente, pero como les dije, por ejemplo, que me parecía muy locazo que en ese entonces me había pegado con Pet Sounds y después enterarme que la protagonista de la película de la que yo estaba enamorado, 500 días con ella, también era fanática de eso. O sea, todo eso cuando eres muy, o sea, ahora de grande también te produce algo, pero de más pequeño también te produce más cosas. Empiezas a alucinarte realmente, no sé, muchos futuros alternativos o cómo pasó, tratas de hacer teorías, ¿no? Entonces, cuando pasó todo eso y me enteré y me pareció algo increíble, recuerdo que salí y me fui a Galerías Brasil, muchachos, que acá en Lima, no sé si me están viendo en el extranjero, pero acá en Lima es como un lugar donde puedes encontrar todo tipo de música y hay un montón de discos, todavía le tienen un valor sentimental y trascendental a esto de tener las cosas en físico. Entonces yo dije, después de esto, después de esta historia que me parece realmente impresionante, no puedo no tener el Pet Sounds en físico y me lo compré. Y me compré el Pen Sounds en físico, porque dije, no me voy a olvidar nunca más de esto. O sea, no me voy a olvidar nunca más de este grado de coincidencia. Y yo a Pet Sounds le voy a rendir culto hasta el último de mis días. Y me dio mucha pena enterarme que este año Brian Wilson falleciera, no solamente porque, como digo, siento que es cada vez más lejano imaginarnos que aparezca un disco similar a Pet Sounds, o sea, a ese nivel de complejidad, con esa búsqueda interior, rompiendo un poco con el tema de los parámetros comerciales, que en ese entonces Brian Wilson tomó el valor de hacerlo. Yo creo que cada vez eso es mucho más lejano. Entonces, por eso mismo tenía que tenerlo en físico y también un poco me dio pena que se vaya Brian Wilson en este año porque realmente después de esto empezamos a ver cómo los grandes creadores se nos están yendo de la música. ¿Qué pasará cuando se nos vaya el señor Don Paul McCartney, que es otro de las grandes glorias musicales? No sé qué ocurrirá, pero lo de Brian Wilson a mí me dolió mucho, me afectó bastante en su momento cuando leí la noticia. Quisiera también leer en comentarios cuál es su historia, cómo llegó Pet Sounds a su vida, cómo se animaron a escucharlo, qué fue lo que, si la portada, se enteraron de algo antes de escucharlo, si también leyeron en la revista Rolling Stone, o leyeron a Bob Dylan que lo recomendó, o a Paul McCartney que también decía que lo escuchaba con su hija.
Todas esas cosas son importantes y son valiosas porque cómo llegan este tipo de obras a nuestra vida no es algo ajeno. Yo creo que naturalmente estas cosas llegan porque hay una curiosidad legítima que tenemos todos y cada uno de nosotros por tratar de hallar algo que nos traspase en todos los aspectos, porque el arte es misterio, muchachos. Y yo creo que la mente de Brian Wilson era un misterio en eso entonces, y él trató a través de este disco contarnos una perspectiva de toda esa locura que él tenía, y nosotros como espectadores o escuchadores, como quieran llamarle, nosotros teníamos que encontrar un poco la verdad dentro de todo eso. Y fue una tarea muy difícil porque yo creo que es un disco que si lo escuchas una vez, yo no sé si realmente lo comprendes del todo. Yo creo que es un disco que tienes que escuchar una, dos, tres, cuatro veces como para realmente luego decir qué impresionante es todo esto. Aunque en la primera vuelta te va a parecer impresionante porque hay un montón de de instrumentos que hoy ya no se usan directamente y que son poco populares, ¿no? Entonces, hay un montón de arreglos también que son impresionantes, que hoy ya no los vas a ver. Y que de solo escucharlo antes, o sea, mejor dicho, de solo escucharlo ahora, te va a parecer algo muy loco. Yo les digo desde mi experiencia. Así que quienes quieran comprobarlo, anímense, es un disco increíble. Quiero darle un segmento también a estas cosas en mi canal. Voy a hablarles de algunos discos que me han transformado, porque tengo un montón de discos que quisiera hablar y contarles un poco también estas historias que hay con los discos, porque a los discos nos traspasan en todos los aspectos, muchachos. Después terminas como vinculándolo a otra cosa. Yo recuerdo muchas veces haber cantado con mis amigos estas canciones en el salón. Es algo completamente antipopular, ¿no? O sea, alguien llegar y escuchar a tipos escuchar Garon Linaus, que encima, imagínense ustedes un grupo de 5 amigos, más o menos aprox, cantando Garon Linaus en un aula. O sea, Garon Linaus es un tema que pues habla de unas cosas realmente súper fuertes, ¿no? Para un grupo de amigos que tienen entre 15 y 16 años, ¿qué podíamos nosotros entender del amor realmente, ¿no? Pero en ese entonces nos aventurábamos y cantábamos con todo nuestro, o sea, tratando de sentir un poco todo ese sentimiento, ¿no? Que realmente a esa edad sientes bastante más las cosas de las que las sientes ya de más grande, pero fue lindo crecer con ese disco. Yo creo que es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Es un disco al que cada tanto voy a volver siempre. Y que creo que en general los Beach Boys después también tienen otros temas que también me gustan. O sea, me encanta Surfer Girl, me encanta Surfer Moon, me encanta In My Room, que ya era como un poquito, si haces sumas y restas, ya era un poquito lo que quería Brian Wilson explorar y después termina sucediendo en Pet Sounds y después termina sucediendo en Smiley Smiley, ¿no? Que es otro disco que también no llega a ser Pet Sounds, pero también es muy importante, ¿no? Hay una banda que, por ejemplo, se llama Lemon Twice, que es una banda increíble que también la recomiendo un montón. Y cuando hacen sus apariciones en festivales, siempre se han dado el tiempo de hacerle un cover a Good Vibrations, que es un tema realmente pues espectacular. O sea, el inicio de Good Vibrations es, y también las armonías es impresionante lo de Good Vibrations. Es un tema que yo tenía en algún momento de tono de llamada en mi teléfono. Y como digo, para mí, yo siempre voy a colocar entre los discos que más me han transformado a Pet Sounds, independientemente hay un montón de discos que me han transformado en muchos aspectos, pero creo que quizás uno de los que me formó a mí para comprender lo que hoy comprendo como música es Pet Sounds. Y siempre ha sido mi parámetro y me da un poco de pena sentir que hoy está muy lejano, ¿no? Entonces, son muchas cosas que sentir con este disco. Si tienen la oportunidad de revisar tema por tema, lo van a disfrutar un montón. Dense esa oportunidad. Y nada, también como les dije, está el documental en Disney Plus, tienen la película Love y Mercy, que son dos cosas que también pueden ayudarte a entender mucho más estos procesos. Me da pena nada más este tema de que, o sea, para la época no tuvo una recepción realmente como debió tenerla en su momento, ¿no? Entonces, los Beatles, también ser contemporáneo de los Beatles, o sea, imagínense, pues muchachos, es como querer no sé, pues competir con los grandes cineastas del mundo de Hollywood, ¿no? Entonces, Beach Boys dejó en alto realmente la música de los Estados Unidos frente a todo lo que implica Reino Unido para la música, ¿no? El Reino Unido siempre ha tenido bandas increíbles, pero los Estados Unidos siempre han luchado con sus bandas, y hay un poco con el grunge, con Seattle, y Beach Boys intentó.
intentó, y por eso es que hoy se le recuerda a Brian Wilson como se le recuerda, y que me parece realmente que nunca van a alcanzar las palabras a tanto, ¿no? Entonces sí quería dedicarle este video en homenaje a él porque es uno de los héroes de mi adolescencia, con uno de los temas que más me ha conmovido siempre. Inclusive sale también en el tráiler de Toy Story 4, que lamentablemente es una película que más allá de, bueno, ya lo que haya sucedido, pues también sale ahí. Y yo creo que siempre vamos a, cada tanto vamos a ver por ahí algún tema de Pet Sounds, aunque no te hayas dado cuenta, ese disco en algún momento ha estado presente en tu vida. Y es un disco que nunca te vas a olvidar si lo escuchas. Entonces, nada, quería compartirles hoy un video distinto, hablándoles de mi experiencia con Pet Sounds, que, no sé, o sea, sé que me he extendido mucho y me he abierto emocionalmente con todo esto que les estoy contando, que aparece, que tiene un montón de referencias, ves Pet Sounds de todos lados, ¿no? Entonces, inclusive, ya ves, y todavía no termina el video. Inclusive Charly García le hace un cover en español con Pedro Aznar, ¿no? En su disco Tango 4 a Garon Linaus, y le hacen una reversión en español que se llama Solo Dios sabe, ¿no? Qué grande, loco. O sea, Charlie es increíble, ¿no? Siempre Charlie, eso es lo bueno de Charlie. Charlie siempre ha reconocido cuando alguien lo ha traspasado. Siempre ha hablado de los Beatles hasta el cansancio, ¿no? Quizás otros en Latinoamérica ni dirían, ¿no? Y preferiría que otro sea el que descubra, que la influencia, ¿no? Pero él siempre ha sido muy transparente con eso, con los Beatles, y cómo él admiraba sus trabajos, y después también cómo admiraba a Brian Wilson, ¿no? Que quizás era uno de los genios que vamos a extrañar para siempre, ¿no? Una de las mentes más increíbles que nos dio el mundo de la música. Pero bueno, muchachos, así que voy a traerles cada tanto una review así, distinta, con data, con cosas que realmente engorden todo este aspecto que nosotros tenemos comprendidos como música. Y nada, cuéntenme en los comentarios cuál es su experiencia con Pet Sounds, cuáles son sus temas favoritos del disco, que también me gustaría leerlos. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Vamos a seguir hablando de muchas cosas. Como les digo aquí, Channel Futuro siempre habla de fútbol, música, cine y todo lo que nos haga felices. Así que si te gustó, le dejas tu manita arriba, dejas tu botón de suscribirse y vamos a estar teniendo mucho contenido. Así que nada, les mando un abrazo gigante y que siempre nos una un Garon Linaus para siempre, ¿sí? Aunque solo Dios sabe si realmente eso sucederá. Así que les mando un beso gigante, saludos a la familia y nos vemos. Chao, chao.